Estamos iniciando una semana más juntas aquí en Impacto Económico y por supuesto lo hacemos con todo el gusto. Mi nombre es Daniel Rosa, es el momento de iniciar con una emisión más a través de la señal de Telesur, así que damos pie a los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy la inflación en México bajó a 3,51% en julio, es su menor nivel desde diciembre del 2020 según datos oficiales del INEGI. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo la economía de El Salvador se encuentra de capa caída y que ha repercutido en más pobreza y desempleo. Y en nuestro recorrido digital les contamos que en Argentina arranca una semana de movilizaciones en contra de los ajustes en ciencia, salud, educación y también jubilaciones. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el detalle de la información. Hoy abrimos en México porque la inflación general mostró una notable desaceleración, ubicándose en el mes de julio en 3,51%, su menor nivel desde diciembre de 2020. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la reducción representa una disminución significativa respecto al 4,32% registrado en junio de 2025 y se sitúa por debajo del 4,21% con el que cerró el 2024. Además, es la cifra más baja desde diciembre del año 2020. Por su parte, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se informó que la desaceleración de los precios se debe en gran medida a una notable disminución en el costo de los alimentos. Las frutas y verduras registraron un descenso anual de al menos 12,10% en julio. De la misma forma, reportó que no todos los sectores económicos experimentaron una baja en los precios. Los productos pecuarios tuvieron un alza anual del 10,29%, y mientras tanto la carne de res fue la que registró el mayor incremento de precios con un 17,64% anual. Le siguieron el huevo con un aumento del 9,64% y las vísceras de res con un incremento del 9,24%, lo que sugiere que la volatilidad de los precios sigue afectando a algunos bienes de consumo básico. Ahora pasamos a Brasil, ya que tras la entrada en vigor de los aranceles más altos impuestos por Trump del 50%, hay que revisar cómo se podrían ver afectadas las exportaciones de muebles del gigante sudamericano. A continuación, detalles. Los nuevos aranceles de Estados Unidos de hasta el 50% sobre los productos brasileños ya están afectando gravemente a las industrias que dependen del mercado estadounidense. Trabajadores, empresarios y funcionarios gubernamentales han expresado su profunda preocupación por la decisión unilateral de Estados Unidos de aumentar el arancel al 50% para los productos brasileños. El año pasado vendimos el 80% de nuestros productos a los Estados Unidos. Ahora, con la entrada del arancel del 50%, prevemos que los pedidos estadounidenses disminuyan aún más. Si el arancel persiste, será muy difícil para empresas como la nuestra acceder al mercado estadounidense. Nos estamos expandiendo a nuevos mercados en Europa y Latinoamérica, pero es difícil reemplazar el mercado estadounidense en un corto plazo. Los aranceles no solo perjudicarán a mi empresa, sino también a las empresas de todo el sector. Intentamos no reducir nuestras operaciones ni nuestras plantillas por el momento, pero es posible que tengamos que afrontarlo con el tiempo. Al mismo tiempo, algunos residentes ya han comenzado a experimentar desempleo y una reducción de los ingresos familiares. Estoy muy angustiada por la política arancelaria de Estados Unidos. He trabajado en el sector durante muchos años. Mi esposo y muchos de nuestros familiares y amigos también trabajan en este sector. Ahora tenemos menos días de trabajo y se reducen los beneficios y los salarios. La vida se está volviendo cada vez más difícil y mucha gente se quedará sin sustento. Es preciso indicar que la fabricación de muebles es la industria pilar y la principal fuente de ingresos por exportación de São Benito do Sul, y la política arancelaria estadounidense ha tenido una serie de efectos negativos en la industria local del mueble y en la economía de la ciudad. Tenemos más de 300 empresas de muebles aquí
y también se exportan grandes cantidades de productos de muchas otras industrias a Estados Unidos. Algunas empresas ya han paralizado la producción y los empleados están de baja colectiva. Los empresarios están profundamente preocupados y no saben qué hacer. Sin duda, nos enfrentaremos al desempleo. A largo plazo, esto provocará una disminución de los ingresos fiscales y la capacidad de inversión de la ciudad. Nos enfrentaremos a un grave problema de reducción de los ingresos fiscales. El alcalde de la ciudad, ante este panorama, también advierte que esta política arancelaria de Estados Unidos tiene un carácter provocador y destructivo, y que Brasil debe aprender de esta experiencia y evitar depender excesivamente de un solo mercado. El alcalde hace énfasis en que la estructura económica y el modelo comercial del país debe avanzar con urgencia hacia la diversificación. Le cuento ahora que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea ha suscitado críticas generalizadas en círculos políticos y empresariales alemanes. Funcionarios y expertos afirman que ha bloqueado el libre comercio y perjudicado gravemente a la industria automotriz alemana, un pilar fundamental. Según el acuerdo comercial anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 27 de julio, la gran mayoría de las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos, incluyendo productos farmacéuticos, automóviles y sus componentes y semiconductores, se enfrentarán a un arancel del 15%, mientras que los productos europeos de acero, aluminio y cobre exportados a Estados Unidos seguirán sujetos al arancel del 50%. El nivel de tarifas actual sigue siendo demasiado alto. Estados Unidos obliga a otros países a construir fábricas en Estados Unidos. De lo contrario, serán excluidos por los aranceles, lo cual es un enfoque equivocado. Los aranceles más bajos posibles son los más beneficiosos para el libre comercio mundial. A menudo digo que los mejores aranceles no son aranceles. Solo así podremos liberar las ventajas tecnológicas y ayudar a los mejores productos a encontrar clientes. Los aranceles solo distorsionarán el mercado. Espero que Estados Unidos reduzca los aranceles hasta que lleguen a cero, para lograr realmente la libre circulación de bienes a escala global. La industria automotriz alemana está sufriendo los impactos de los aranceles estadounidenses en varias formas. Múltiples estadísticas han demostrado que la deslocalización de las capacidades de producción relevantes a otro país resultaría en la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo en Alemania. El mayor dolor para las empresas relevantes es la incertidumbre en su planificación. Las políticas arancelarias de Estados Unidos han estimulado a otros países o regiones a tomar contramedidas, lo que provoca una tendencia ascendente de confrontación. Estas tensiones comerciales incontrolables son probablemente más preocupantes que las decisiones arancelarias de Estados Unidos que se han anunciado. Le cuento ahora que el Banco Central de Turquía reportó el aumento de la inversión financiera y el alza de precios de las monedas extranjeras en el país. La entidad financiera informó que tras una caída en la reserva bruta de divisas en el mes de marzo, desde mayo y hasta julio, se registra un incremento en las inversiones extranjeras en el país. Y desde mayo las reservas en divisas aumentaron más de 171 mil millones de dólares. El gobierno turco mantiene la lucha en contra de la inflación, ámbito en el que avanza con éxito tras registrar una baja del 33,5% en comparación con el año pasado. Y por otro lado, en China, la tasa de penetración de los vehículos de nueva energía alcanza un nuevo récord. La cifra llegó a los 44,3% en el primer semestre de este año, estableciendo un récord para el mismo periodo según datos de la Federación de la Industria de Maquinaria de China. Hay que destacar que la tasa de penetración de los vehículos eléctricos se refiere a la proporción de las ventas del total de vehículos vendidos en un periodo determinado. En 2020, China se fijó el objetivo de que los vehículos de nueva energía se generalizaran con el objetivo de que representaran más del 50% de las ventas totales de automóviles para el año 2035. Permítanos hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy. No se vaya. Al regreso de nuestro expediente económico estaremos abordando cómo la economía de El Salvador se encuentra de capa caída, lo que ha repercutido en pobreza y desempleo. Ya volvemos.
La pobreza a nivel global es uno de los desafíos más grandes del planeta y El Salvador tiene una gran tasa de incidencias de pobreza multidimensional de Latinoamérica. Según cifras oficiales, aumentó del 26,8% al 30,3% entre 2019 y 2023, por lo que este país centroamericano enfrenta grandes retos estructurales como lo son la baja productividad, deficiencia en capital humano, altos déficits fiscales y una deuda pública que alcanzó el 88,9% del Producto Interno Bruto al cierre del 2024. Según uno de los más recientes informes del Banco Mundial, 1 de cada 4 salvadoreños vive en hogares que reciben remesas del extranjero y 1 de cada 5 vive en hogares que reciben transferencias nacionales. La contribución de estas redes están diseñadas para crear y mantener un nivel de bienestar en los hogares y no puede pasarse por alto. De hecho, si esas transferencias se interrumpieran repentinamente, la pobreza extrema se duplicaría. Durante los últimos años, el costo de la canasta básica alimentaria en el país centroamericano ha tenido una tendencia alcista que sin duda esta situación impacta directamente en el poder adquisitivo de miles de hogares salvadoreños. Los datos recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos indican que la canasta básica urbana alcanzó los $253 con una variación mensual de $483. Esto impulsado por los incrementos en las porciones de pan francés, de las tortillas y en el grupo de verduras por papa, cebolla, chile verde, tomate, también el whisky y el repollo, mientras que la rural se situó en torno a más de $182 con un aumento mensual de $4,82, siendo en este caso la porción de tortilla y huevo las que presionaron el incremento. Y es que erradicar la pobreza implica necesariamente mejorar la calidad del empleo y por ende de los salarios. El Salvador enfrenta problemas relacionados con la baja productividad, la composición sectorial y la producción, así como los incentivos para el trabajo formal. Debido a estos desafíos, los mercados laborales salvadoreños se caracterizan por la informalidad, la precariedad y una alta tasa de inactividad femenina. Cabe destacar que pese a que la tasa de desempleo es baja, tiene una alta informalidad según cifras oficiales del mercado de trabajo de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, uno de los índices más altos de la región, en 69,1%. Esto equivale a que 7 de cada 10 salvadoreños ocupados se encuentran en el sector informal, donde existe incertidumbre de los ingresos y no tienen coberturas sociales de salud ni pensiones. En cuanto al salario básico, en El Salvador se encuentran actualmente en unos $408,080 para el sector comercio y servicios, mientras que maquila y confección está en $402,32. Para el sector agricultura, en tan solo $305,23. Estos fueron los montos en los que cerraron tras el aumento del 12% del pasado mes de junio. Y una realidad a la que se suma es el pedido del Fondo Monetario Internacional al gobierno de El Salvador para subir los impuestos y varios productos y servicios y también suprimir plazas de empleados públicos, propuestas que según economistas impactarán en la golpeada economía de la población. Recibimos el informe de nuestro corresponsal en San Salvador, Roberto Hugo Presa. Ahora ya no hay acceso a la información pública. Ante una recaudación fiscal insuficiente, el Fondo Monetario Internacional propuso al gobierno un abanico de medidas económicas. El organismo mundial recomendó aumentar impuestos a productos como cigarrillos y bebidas alcohólicas, aplicar IVA a los servicios digitales y crear un impuesto verde para los gases contaminantes, entre otros. Lo que sucede es que las finanzas públicas no van bien. La recaudación hasta mayo, a pesar del gran recorte del gasto del gobierno, y de otra medida que ha tomado, la recaudación fue $7 millones menos de lo esperado, porque la economía no tiene dinamismo. Entonces el Fondo Monetario dice, bueno, usted ha recortado mucho gasto, pero la recaudación no va bien. Métale un impuesto a la población nuevo o aumente el IVA. El FMI recomienda además un ajuste fiscal que contempla medidas como la eliminación de la grasa del Estado y la reducción del gasto corriente. Esto, según este economista, se traduce en despidos de empleados públicos y reducción de servicios. El gobierno ya despidió 8.000 como parte del acuerdo, pero es insuficiente para el Fondo Monetario. Y también significa reducción de las compras públicas, que es un gasto corriente importante. Eso afectaría al sector privado, que es proveedor del Estado. Otra recomendación es que aplique de manera imparcial
la ley anticorrupción. Expertos en temas económicos y dirigentes gremiales advierten que el aumento de impuestos y una nueva ola de despidos golpeará aún más la economía de la población. Esto es un grave retroceso, impacta negativamente no solamente en la calidad de vida de las personas despedidas, sino que también impacta en toda la economía de nuestro país. El tema de los subsidios, habría que buscar la manera de que no se siga beneficiando a personas que no lo necesitan. Esa es una forma de reducir totalmente el gasto, totalmente de acuerdo con eso, pero tampoco desfavorecer a las personas que lo necesitan. Las gremiales sindicales han denunciado que el año pasado miles de empleados públicos fueron despedidos y si a esto se suma el cierre de plazas en el sector privado, la situación se vuelve más crítica. Hemos enfrentado solo el año pasado más de 15.000 despidos en el sector privado por cierre de empresas, principalmente en el sector maquila, que han migrado hacia Honduras, Nicaragua, que han migrado aquí mismo en la región, porque El Salvador no ofrece una seguridad jurídica para estas empresas. Recientes sondeos de opinión revelan que la economía, el desempleo y el alto costo de la vida son los principales problemas que afectan a los salvadoreños. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Gracias, Roberto. Hacemos una segunda pausa en la emisión del día de hoy y al regreso de nuestro recorrido digital. Les contamos que en Argentina arranca una semana de movilizaciones en contra de los ajustes en ciencia, salud, educación y también este tema que ha dado de qué hablar, las jubilaciones. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar nuestro recorrido digital. Hoy lo hacemos con el portal 5N de Argentina que titula Semana de movilizaciones en contra del ajuste en ciencia, salud, educación y jubilaciones. De acuerdo con esta publicación, la semana que comienza volverá a estar cargada de protestas en contra del plan del ajuste del gobierno de Javier Milei en áreas clave del Estado, científicos, trabajadores de la salud, jubilados y organizaciones de discapacidad, pues preparan marchas, paros y actos para visibilizar el impacto real de los recortes en sus condiciones de vida. Avanzamos con la agencia de noticias Prensa Latina que reseña Italia reportó un aumento de precios de la inflación en 1,7%. Dice esta publicación que un informe del Instituto Nacional de Estadísticas, el ISTAT, divulgado en el sitio oficial de ese organismo gubernamental apunta que las cotizaciones de los alimentos no procesados subieron en el último mes evaluado del 4,2 al 5,1%. En tanto, el alza en los precios de los alimentos procesados pasó desde el 2,7 a 2,8 puntos porcentuales. Se aceleraron además en 1,6 y al 2,2% los costos intermensuales de los servicios diversos, mientras que los relacionados con el transporte mostraron un crecimiento desde 2,9 hasta 3,3 puntos porcentuales. Por su parte, Europa Press dice el precio medio del alquiler sube en julio un 14,65% frente al año pasado, según pisos.com. De acuerdo con esta publicación, alquilar un piso en España es cada vez más caro, pero la herramienta legal con la que cuentan las comunidades no resolverá por sí sola el problema, dado que se abren otros frentes como el trasvase al alquiler temporal. El informe mensual de pisos.com ha revelado que las regiones más caras para vivir de alquiler son Baleares, con 18,50 euros por metro cuadrado, y Cataluña por 15,63 euros, mientras que las rentas más económicas son León con 6,07 euros y Extremadura con 6,29 euros. Y para cerrar nuestro recorrido digital lo hacemos con Actualidad RT. Dice Estados Unidos lanza un golpe arancelario en contra del mayor centro de refinado de oro. Las autoridades estadounidenses han impuesto aranceles a las importaciones de lingotes de oro de 1 kilo, medida que amenaza con trastocar el mercado mundial del metal precioso y asestar un nuevo golpe a Suiza, el mayor centro de refinado de este metal. Ahora los lingotes de oro de 1 kilo y 100 onzas deben clasificarse bajo un código aduanero sujeto a gravámenes, según una carta de resolución de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $62.26 y esto representa un alza de 27 céntimos del billete verde. El barril del Brent, de referencia en Europa, se ubicó en $65.81, un incremento de 23 centavos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $68.91 y esto representa una caída de 58 centavos de dólar. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que en telesurtv.net está toda la información a su alcance y le invito como siempre a seguirnos a través de nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, en YouTube. Nos encuentran donde sea. Particularmente le invito a seguirnos en X. Nuestras cuentas son @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Nos despedimos por ahora. Tengan un maravilloso día. Nos vemos mañana con más de Impacto Económico. Hasta entonces.